Buenas noches, estimados maestros, maestras, bienvenidos todos a una nueva edición de Docente al Día Webinar, retroalimentación formativa en la mediación docente. Entramos entonces al segundo bloque con las orientaciones sobre el uso del kit de evaluación diagnóstica en el marco de refuerzo escolar a cargo de Pilar Butrón de la Dirección General de Educación Básica Regular y Johnny Aramburu, que es coordinador de nuevos proyectos del equipo de evaluación de la Unidad de Medición de Calidad. Bienvenidos, Pilar y Johnny. Pilar, te doy el pase primero. Adelante. Muchas gracias, Patti. Vamos entonces ahora a contarles un poco sobre esto de la evaluación diagnóstica, sobre el kit de evaluación diagnóstica que está llegando a ustedes en el marco del refuerzo escolar, que es en el marco en que se va a desarrollar. Voy a compartir mi pantalla para contarles un poquito más sobre esto. Esta presentación es una presentación corta, pero sí les pedimos poner muchísima atención porque va a llegar a ustedes el kit y es importante que ustedes tengan esta información a mano para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer con él o para que puedan decidir cómo utilizar. Muy bien, entonces las acciones que tenemos pensadas para el refuerzo. En el marco de esta promoción guiada, de la que ya hemos venido hablando durante bastante tiempo, podemos ver que había una serie de acciones planteadas, ¿verdad? La lógica de la consolidación de aprendizajes, pensando justamente en que todos los estudiantes que durante el 2020 habían tenido algunas dificultades para acceder o aún accediendo habían tenido dificultades para avanzar en el desarrollo de sus competencias, tengan más oportunidades y más tiempo para desarrollar estas competencias, estos aprendizajes que eran como los elementos claves que tenían que desarrollar durante el 2020. En esta lógica, hemos empezado a inicios de año 2021 con una evaluación diagnóstica de entrada o de inicio. Y es algo efectivamente que no es que sea novedad de este año, sino que es algo que ya venimos haciendo durante años. Los docentes hacemos eso regularmente. Cuando recibimos un grupo, evaluamos, porque la evaluación es aquello que nos va a permitir saber qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes y poder, a partir de ello, tomar decisiones sobre a qué le pongo mayor fuerza en sus procesos de aprendizaje. Esto no ha cambiado, pero nos ha permitido poner como ciertos énfasis en aspectos centrales dentro del proceso de aprendizaje. Siempre hemos hablado de la evaluación como un elemento central en este proceso, pero ahora que necesitamos mucha más información, porque no los hemos estado visualizando, viendo, no hemos estado en contacto directo con ellos, sino que muchas veces ha sido a través de llamadas telefónicas o de envíos de materiales que han hecho los estudiantes a los docentes y los docentes a los estudiantes, a partir de algún gestor de la comunidad o de alguien que ha apoyado en este traslado de información a través de los mensajes de texto, de los WhatsApp, de algunos de llamadas telefónicas. Hemos tenido que ir adecuando, como bien Patti decía hace un rato, nos hemos adecuado a dar retroalimentación, a realizar procesos de mediación en el marco de la emergencia sanitaria. En ese marco, la evaluación cobra definitivamente un papel muy relevante. Ya lo tenía, pero lo resaltamos, porque es esta la que me va a permitir tener información sobre mis estudiantes. Y entonces hemos partido de una evaluación diagnóstica en marzo, la que nos dio información sobre cómo estaban los aprendizajes de nuestros estudiantes, para poder trabajar en la lógica de ayudarlos a consolidar aprendizajes. Y ahora, en este mismo marco, estamos en esto que hemos planteado como el refuerzo escolar, que implica también tener mayor tiempo, tener mayores oportunidades para el desarrollo de estos aprendizajes que quizá no logramos consolidar del todo. Hemos avanzado, pero no hemos logrado algunos de ellos, entonces tenemos un tiempo adicional. Como sabemos, lo que estamos desarrollando, lo que los estudiantes están desarrollando y lo que nosotros estamos poniendo en juego para que ellos puedan desarrollar, tiene que ver con el desarrollo de competencias. Son las mismas competencias con las que estamos trabajando. No es que cuando trabajo consolidación trabajo con unas y cuando trabajo refuerzo trabajo con otras. Son las mismas competencias, por ejemplo, las competencias asociadas al área de matemática. Resuelve problemas de cantidad, perdón, hablar de construir su identidad, resuelve problemas de cantidad, y la podemos ver cómo progresa nivel a nivel, y esta gran progresión nos permite ubicar qué está pasando al estudiante, saber qué está pasando con sus aprendizajes, en qué tengo que poner énfasis y en qué ya va logrando, y con ello ayudarlo a avanzar. Eso es lo que tendríamos que hacer.
A partir de la evaluación, yo en la consolidación trabajo con estas competencias y en el refuerzo también trabajo con estas mismas competencias. Solamente que en ambas voy buscando qué es aquello que está pasando con el aprendizaje de mi estudiante para ayudarlo a avanzar. Entonces, como vemos, la evaluación es un elemento clave en este proceso de la promoción guiada que ya hemos marcado durante tanto tiempo. En esa lógica, las ideas claves en relación al refuerzo tienen que ver con partir de la evaluación para determinar el nivel de desarrollo de las competencias de mis estudiantes. Si yo no parto de la evaluación, no voy a tener información sobre qué está pasando y sobre qué tengo que trabajar, qué tengo que plantearle al estudiante. Si yo tengo la información, si yo recojo información a través de la evaluación, puedo diagnosticar, puedo evaluar, puedo determinar qué es aquello que necesito fortalecer, qué es aquello que necesito trabajar a partir de las experiencias de aprendizaje con mayor fuerza para que mi estudiante pueda avanzar en esto. La otra idea clave del refuerzo es que tenemos la intención de que el estudiante avance en el desarrollo de sus competencias. Entonces, nuestro foco está aún más en saber qué es lo que está pasando para que yo le plantee experiencias que le permitan avanzar. Otro foco importante del refuerzo escolar es el poder atender la diversidad y la diversidad en mi grupo de estudiantes. Eso algunas veces nos confunde o nos preocupa, porque decimos, entonces tengo que hacer una planificación diferente para cada estudiante. Cada uno requiere una planificación diferenciada y eso va a hacer que yo ya no pueda, porque efectivamente, como decían hace un momento, tengo 200 estudiantes. ¿Cómo hago con eso? Atender la diversidad no tiene su foco puesto en que yo haga una planificación diferenciada para cada uno. Tiene su foco puesto en que yo como docente analice qué está pasando con mi estudiante, lo que ya hemos dicho, la evaluación diagnóstica o la evaluación diagnóstica, no solamente a inicios, sino durante todo el proceso de aprendizaje, y a partir de ello yo pueda decir, ok, Juan necesita que yo lo apoye con esta misma lectura, voy a acompañarlo en su proceso de lectura con ciertas preguntas y repreguntas que lo ayuden a comprender mejor esa lectura que están trabajando los otros estudiantes también de su mismo grado. Rosa necesita ciertos apoyos todavía con algunos elementos que yo puedo ir como introduciendo, algunas ideas que yo le puedo ir dando, pero Pedro ya está en el nivel en el que él puede leer el texto y comprenderlo por sí mismo, y quizá a partir de las preguntas que ya tiene como parte de la experiencia de aprendizaje es suficiente para que él pueda trabajar. ¿En qué voy a mirar yo la diversidad? En mi proceso de mediación. Como yo como docente intento tallar en este refuerzo, en este momento de refuerzo, no solamente para trabajar con los estudiantes que no tienen calificativo del 2020, sino para trabajar con todos mis estudiantes que yo vea que no están alcanzando los niveles esperados. Así tengan calificativos del 2020, mi foco no está en el calificativo, sino en cómo ayudo a mi estudiante a que siga avanzando en el desarrollo de sus competencias. Entonces, por eso, uno de los focos o las ideas claves en relación al refuerzo está en atender esa diversidad, que ya existía, se ha hecho mucho más fuerte durante la lógica del tiempo de pandemia, porque hemos tenido diferentes condiciones, pero la diversidad en nuestras aulas ya existía, la diversidad en los grupos de estudiantes ya existía. Todos somos diversos y todos aprendemos de diferente manera y tenemos diferentes ritmos de aprendizaje y también diferentes niveles de desarrollo de las competencias cuando miramos las diferentes competencias. Somos grupos diversos. El otro punto clave en relación al refuerzo es el poder trabajar con una propuesta flexible. Definitivamente la situación de emergencia nos ha llevado a flexibilizar mucho el sistema educativo y eso es bueno, porque nos está llevando a generar oportunidades diversas, formas diferentes en las que podamos atender a los estudiantes para que ellos puedan continuar en el servicio educativo y puedan continuar aprendiendo. En ese sentido, hay muchos estudiantes que durante esta pandemia han tenido situaciones familiares complejas y han tenido que trabajar y han tenido que dejar el servicio educativo. Otros que han tenido muchos problemas personales o problemas familiares y se les ha hecho complejo. ¿Cómo yo como docente hago una propuesta flexible? Porque mi foco no está en que yo dé mi clase, mi foco está en que mi estudiante aprenda. ¿Cómo hago que él aprenda frente a la situación que está viviendo y con todas las situaciones que están inmersas en su vida en este momento y que lo están afectando? ¿Cómo hago para que el aprendizaje, el proceso de aprendizaje,
le permita avanzar, pero a la vez también le sirva como este espacio en el que él conecta con otros compañeros, conecta conmigo como docente y vamos avanzando en el desarrollo de sus competencias. No estamos diciendo que vamos a poner por encima la educación a la salud, pero sí es cómo hago para que esto siga conectando con mi estudiante y él no deje el servicio educativo, sino que más bien se mantenga y con una propuesta flexible yo pueda ayudarlo a seguir avanzando. Esto no quiere decir que yo le voy a decir, no, no te preocupes, yo te voy a dejar avanzar nada más. No, porque le estaríamos haciendo un daño. Lo que tenemos que hacer es conectar con él y encontrar las formas de ayudarlo a avanzar en el desarrollo de sus competencias. Y ahí ya estamos hablando de cómo esto conecta directamente esta propuesta del refuerzo con la continuidad, la estrategia de continuidad y reinserción, que es ayudar a que los estudiantes no se vayan del sistema educativo y los que han salido por algún motivo durante estos años vuelvan a conectarse porque hay formas flexibles de llevar el servicio educativo y porque nuestro foco está en su desarrollo de competencias y en que él avance en estos aprendizajes. Con estas ideas claves de refuerzo, nuestra mirada de refuerzo entonces está centrada en evaluar para tener información, para tener evidencia que me permita analizarla y a partir de ello tomar decisiones sobre qué hacer para llevar a mi estudiante a seguir avanzando en el desarrollo de sus competencias. En esa lógica, ¿qué tenemos como recursos para el refuerzo? Durante este mes, durante este tiempo y hasta finales de mes, se están preparando unos recursos para el refuerzo que se van a poner a disposición de ustedes. Como ustedes deben saber, si yo estoy hablando desde esta lógica que hemos planteado hace un momento del refuerzo, yo tengo que evaluar para tomar decisiones sobre qué es lo que tengo que hacer. Entonces, no hay una receta mágica que llegue desde el Ministerio de Educación o desde cualquier otro lugar que me diga, esto es, si el estudiante hace esta guía o estas fichas, va a lograr los aprendizajes esperados. No va a ser así. Porque desde la lógica que hemos planteado y que estamos planteando y que necesitamos plantear como país, el refuerzo está poniendo su foco en atender esa diversidad, en ver cómo ayudamos al estudiante a avanzar desde el nivel en el que está. Y para eso no hay un cuadernillo específico, una ficha específica, eso va a depender mucho del análisis que haga el docente. Entonces, los recursos ofrecidos en relación a refuerzo van a ser dos. Bueno, van a ser varios, pero están como agrupados en dos. Primero, las orientaciones generales para el refuerzo, que van a tener esta lógica de ponernos en el contexto en el que estamos, de entrar mucho en esta lógica de la evaluación como un elemento clave para la toma de decisiones, de a partir de ello, cómo es que puedo, a partir de la evaluación, determinar qué acciones debo realizar para que mis estudiantes puedan avanzar en el desarrollo de sus competencias desde donde están. Y por tanto, esta mirada de la diversidad, cómo atiendo esa diversidad que tengo en mi grupo y cómo atiendo esas diferencias que voy encontrando en las competencias de mis estudiantes, en los diferentes niveles de las competencias. Y el otro punto es que vamos a tener unos recursos que lo que van a hacer es consolidar muchas de las cosas que ya hemos venido utilizando. Es decir, tenemos muchos recursos a la mano, como por los fascículos de evaluación diagnóstica que hemos usado hace unos meses en marzo. Tenemos también los cuadernos de trabajo, los cuadernos de autoaprendizaje, las fichas de autoaprendizaje, las fichas de desarrollo de lenguas originarias y otros recursos que tenemos como parte del banco de recursos que ya tenemos en Perú Educa. Y que justo ahora Patricia seguramente nos va a contar cómo es este ingreso, como para recordarnos cómo reingresar. En ese lugar van a estar todos estos materiales, pero además se suma un material o un recurso nuevo, que es el kit de evaluación que ha elaborado la unidad de medición de la calidad, con la intención de brindarnos un instrumento más, un elemento más con el que como docentes podamos recoger información. Esta información que podemos recoger con el kit de evaluación es información para mi docente. Yo docente la utilizo, recojo, la utilizo los kits, recojo, analizo la información y yo utilizo esa información para tomar decisiones y determinar qué es lo que tengo que hacer en las experiencias de aprendizaje para ayudar a mis estudiantes. Entonces, se integra a este grupo de recursos este kit de evaluación del que vamos a hablar ahora porque justamente ya está llegando a las regiones y debemos tener una idea de cómo podemos aprovecharlo al máximo. Y queremos darles algunas ideas de ello. ¿Qué acciones estamos pensando, regresando a la lógica de la implementación del refuerzo escolar? ¿Qué acciones están pensando para que podamos trabajar? Previo a todo este trabajo con los docentes, vamos a tener el primer espacio para mirar esto el día 25 de este mes con ustedes de manera más amplia. Además, vamos a tener un espacio con familias, pero previo a esto estamos trabajando con los diferentes actores
en las regiones para que ellos también tengan todos los elementos para poder trabajar y acompañarlos en su proceso a ustedes. Aquí en esta diapositiva solamente hemos puesto dos espacios, los dos espacios que están más relacionados con ustedes, los docentes y directivos, y los otros espacios son espacios que vamos a tener con especialistas de DRE y UGEL para que ellos puedan también tener todo este soporte y esta mirada y trabajar acompañándolos a ustedes en este proceso. Entonces, vamos a tener un espacio con directores y docentes en webinar Docente al Día, en este mismo espacio, el 25 de junio, y vamos a tener un espacio con familias, un streaming, el 1 de julio. Los horarios exactos, bueno, en Docente al Día ustedes ya lo conocen, y el de docentes también va a ser publicado para que las familias puedan acceder, y les vamos a pedir a ustedes mucho su apoyo para que puedan invitar a las familias a que participen de estos espacios y puedan conocer qué esperamos de ellos en relación a esto del refuerzo, cómo apoyo o ayudo a mi hijo o hija en este proceso. La evaluación para la toma de decisiones. Vamos a mirar ahora, entonces, este elemento tan importante del que veníamos hablando. Cómo la evaluación es el elemento tan importante que me permite a mí tener información, tener evidencia para analizarla y a partir de ello tomar decisiones sobre cómo ayudar a mi estudiante a avanzar en el desarrollo de sus competencias. Aquí hemos puesto sobre esta diapositiva que reaparece en casi todas nuestras presentaciones y justamente porque queremos caer en la lógica de cómo la evaluación se ha convertido siempre ha sido parte importantísima dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y cómo este elemento de la evaluación es un proceso continuo que está dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, me permite a mí retroalimentar mi práctica y me permite retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes. Y retroalimentarse entre ellos también y ellos mismos, de manera autónoma. Entonces, la evaluación la vemos como un continuo durante todo el año. Pero en este momento, entre finales de junio y julio, vamos a hacer un corte para determinar cómo están los aprendizajes de los estudiantes y para determinar en qué necesito ponerle mayor fuerza ahora. Ya trabajé con ellos a partir de la evaluación diagnóstica que hice en marzo y tengo una idea de por dónde iban las necesidades y trabajé con ellos. Ahora llegó un momento, nuevamente necesito hacer un corte, no porque no he evaluado durante marzo, abril, mayo, junio, no. Esto ha sido un proceso continuo de la evaluación, pero ahora vamos a hacer un corte para decir cómo están a este momento. En este momento, cómo están mis estudiantes, cómo están sus aprendizajes. Pero también evalúo cómo están ellos emocionalmente, no solamente sus aprendizajes. Entonces, evalúo y a partir de ello puedo tomar nuevas decisiones sobre cómo debo trabajar con mis estudiantes, sobre qué tengo que poner la fuerza, cómo se sienten, qué necesito trabajar con las familias también para este momento de refuerzo escolar. Cómo necesito trabajar con él para su desarrollo socioafectivo, pero también cómo necesito trabajar con él poniendo ciertos énfasis en el desarrollo de algunas de las competencias donde veo que tiene mayores dificultades. Entonces, este proceso de evaluación, a pesar de ser continuo, me permite en algunos momentos poner como ciertos cortes, tener como ciertos momentos precisos en los que yo paro para mirar cuál es la fotografía del momento. Y a partir de ello lo ayudo o esa información me permite saber cuáles son mis acciones o mis siguientes acciones para ayudarlo a avanzar. La idea es tener información que me permita trabajar con él o con ella durante este periodo para ayudarlo a avanzar. En ese sentido, entonces, ¿por qué necesito evaluar? ¿Por qué es tan importante la evaluación en este proceso, en esta lógica de la promoción guiada y en esta lógica del refuerzo? ¿Por qué es un elemento tan importante? Porque me permite conocer el nivel de desarrollo de las competencias de mis estudiantes, contar con información sobre sus avances, sus dificultades, esos aspectos en los que yo necesito poner la fuerza durante este tiempo. Me ayudan también a plantear situaciones retadoras, pero alcanzables, no tan lejanas que el estudiante no conecte para nada con ellas. Para que la situación conecte con ellos, yo necesito justamente saber dónde están para conectar esos aprendizajes que ellos tienen con las situaciones que voy a plantear, sus saberes previos, cómo conectan con eso. También conocer las fortalezas de mis estudiantes, sus debilidades, para poder trabajar con ellos en el proceso de mediación sobre esos aspectos, saber qué preguntar, cómo preguntar, qué conocen y qué no conocen. Y poder ayudarlos también a que este proceso de aprendizaje sea más rápido. Si yo logro hacer todas estas conexiones, de conocer sus dificultades y sus avances, sus fortalezas, saber qué necesito plantear o qué no necesito plantear, sus intereses, su estado socioafectivo, en qué le puedo preguntar, qué no. Todo esto va a ayudar a que mi proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
sea un proceso más rápido y sin tantos baches o retrocesos, porque yo voy a estar conectado con lo que necesita que yo trabaje. A partir de ello, de comprender que la evaluación es un elemento central, vamos a entrar ahora a mirar con detalle qué es con lo que contamos para trabajar en la evaluación. Y voy a dejar en el uso de la palabra a Johnny para que nos cuente sobre este segundo recurso. Ya hemos trabajado con estas orientaciones y ejemplos de situaciones significativas que ya las hemos tenido desde marzo publicadas. Ahora, este nuevo elemento que se une a este paquete que vamos a tener, que es este kit de evaluación, vamos a conocerlo un poquito más a profundidad con Johnny y luego seguramente en otra ocasión. Pero hoy vamos a entrar a mirar el detalle de esto para que ustedes tengan información completa de qué es lo que contiene este kit de evaluación. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Pilar. Reitero el saludo a los maestros y maestras, tanto los que ya estaban desde el inicio como los que se han integrado a lo largo de este webinar. Vamos a explicar algunas cuestiones del kit. Esta primera presentación intenta describir y situar el kit como parte de la estrategia de respuesta escolar. Y en tanto esa es la finalidad, vamos a incidir sobre todo en la parte más informativa, la parte más pedagógica, la parte de manejo pedagógico, va a ser motivo de otros espacios y momentos de interacción que en su debido momento serán comunicados. Lo de hoy es que ustedes conozcan el conjunto de herramientas denominado kit de evaluación y que sepan qué hacer, sobre todo todos aquellos que estén haciendo enseñanza remota, que sabemos que en el Perú son la mayoría. Bien, entonces, por favor, Pilar, en la siguiente, el kit de evaluación diagnóstica es un conjunto de herramientas, ¿no? Por ello la denominación de kit de evaluación. Y respecto a este kit de evaluación, pretendemos que sea un conjunto de herramientas de fácil manejo, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo momento estamos recalcando la idea, una de las ideas fundamentales relacionadas con el kit. ¿Cuál es? Que el kit es de gestión del docente para el trabajo de aula. Y por ello está diseñado desde la lógica de la evaluación formativa. Es decir, es el docente el que va a aplicar este kit, va a registrar y sistematizar las respuestas, va a analizar e interpretar los resultados y tomar algunas decisiones a partir de la evidencia que él pueda recoger mediante la aplicación de este conjunto de pruebas que forman parte del kit. Bien, entonces, eso es son ideas importantes, ¿no? La primera es una herramienta de gestión del docente para el trabajo en el aula. Dos, está formulada desde la lógica de la evaluación formativa y en esa medida permite conocer qué logros, qué avances tiene el estudiante y qué dificultades, qué retos, qué desafíos también aún presenta. Esto en la siguiente diapositiva, precisamente allí podrán ver que este es el objetivo del kit. El objetivo del kit va en esa dirección. Apunta a diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, a fin de que el maestro tome decisiones. ¿Para qué? Para reorientar su práctica pedagógica y retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes. La retroalimentación en los términos que ya se ha descrito, es decir, la retroalimentación como aquella devolución que se hace al estudiante acerca de los logros que éste tiene, acerca de los avances que puede mostrar mediante la aplicación de estas pruebas, pero también una descripción de las dificultades, de los errores más frecuentes y de qué dificultades están a la base de esos errores, ¿no? Por ejemplo, si un chico detectamos mediante la aplicación de la prueba, es decir, la evidencia nos dice, por ejemplo, que está fallando ciertos ítems
o preguntas relacionadas a efectuar ciertos cálculos, es decir, el error es un error de cálculo, tendremos que ver qué dificultades están a la base de ese error. Probablemente sea que el chico no consolidó la noción de número y por tanto no puede manejarlo todavía, no puede manejar esta noción de número para realizar la resolución de problemas relacionados a cantidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en esa lógica, reitero, en la lógica de la retroalimentación como devolución, la retroalimentación como poner a disposición del estudiante una descripción de sus logros, avances, así como también de sus desafíos, de sus dificultades, de los errores más frecuentes que pueda cometer. Entonces, esa es la finalidad del kit, ¿no? Aplicarlo, levantar evidencia para ver qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes. Yo, maestro, reoriento mi práctica, tomo decisiones de tipo curricular, metodológico, que me permitan adecuarme mejor a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, que me permitan retroalimentarlo de la mejor manera posible. En la siguiente diapositiva podemos ver a quiénes está dirigido y qué competencias se evalúan. Hemos elaborado kits de evaluación para los 11 grados de la escolaridad, es decir, desde primer grado de primaria hasta quinto grado de secundaria. ¿En qué áreas y competencias hemos elaborado estos kits? Están disponibles en el área de comunicación para la competencia de leer diferentes tipos de textos escritos en su lengua materna y para la competencia de escribe. En matemática, las pruebas que se plantean como parte de este kit, de este conjunto de herramientas, evalúan las competencias del área, todas las competencias del área. Bien, entonces, aquí sí quisiera tener un par de minutos para señalar dos cosas. Uno, si bien hemos elaborado kits que son dirigidos o están dirigidos a los estudiantes de los 11 grados de la escolaridad, estamos recomendando no aplicarlo en primer grado de primaria. ¿Por qué? Porque allí, para la aplicación del kit en primer grado de primaria, se necesita mucho la intervención especializada, pedagógica del maestro. ¿Y esto por qué? Porque el kit, como herramienta de evaluación diagnóstica, está pensada en los aprendizajes del año anterior. Esto quiere decir que el kit de primer grado de primaria está pensado en los aprendizajes del final de la escolaridad inicial. Por tanto, por ejemplo, ¿no? El kit de escritura. El kit de escritura presenta consignas que le piden al estudiante producir, por ejemplo, que diga cuál es su mascota o su animal preferido. Entonces yo, su nombre, el nombre del estudiante, actividades de este tipo, tareas de este tipo. Si aplicáramos esto también en primer grado de primaria, ¿no? Y ya más adelante explicaré sobre la distribución y aplicación. Si aplicáramos esto, probablemente, como esto va a llegar a las casas, tiene que llegar a los estudiantes y la aplicación en su mayoría va a ser en los hogares, entonces es posible que los padres vean a sus hijos hacer este tipo de tareas y si a su juicio ven que lo están haciendo mal, es decir, que por ejemplo escribe solo consonantes que según su visión de estudiantes, según el desarrollo de sus hipótesis de escritura, los ubican en una escritura, qué sé yo, presilábica o silábica. En fin, y el padre va a decir, no, tú tienes que escribirlo correctamente. ¿Y qué va a suceder? Ustedes ya pueden suponer lo que va a suceder, que la información que llegue al maestro, las evidencias que lleguen al maestro, no le van a servir para los propósitos que tiene la evaluación diagnóstica, que tiene la evaluación formativa. Recuerden que un propósito fundamental de la evaluación formativa es poder recoger evidencia para tener claro
cuáles son los avances, los progresos, los logros de mis estudiantes y también cuáles son sus dificultades. Entonces, si yo tengo un padre ayudándole al niño a que escriba, yo, maestro, no voy a conocer en realidad cuáles son las hipótesis de escritura que realmente tiene este estudiante. Voy a recibir una tarea tal vez muy bonita, terminada, etcétera, pero que no va a permitirme lograr los objetivos propios de la evaluación misma, ¿no? Entonces, aquí, sintetizamos rápidamente. Número 1, ¿a quiénes está dirigido el kit? Está dirigido a los estudiantes de los 11 grados de la escolaridad. No recomendamos aplicar en primer grado de primaria por las razones que estamos mencionando. Segundo, ¿para qué áreas y competencias hay kit? Hay kit para lectura, escritura y matemática. Tercero, el kit está pensado, está diseñado para evaluar los aprendizajes del grado anterior, porque se enmarca dentro de esta estrategia de refuerzo escolar en que en este momento tan importante que están terminando el proceso de consolidación, tenemos que hacer una nueva pausa, un nuevo diagnóstico, el primero ya lo hicimos al inicio del año escolar, para ver los progresos, los avances de los estudiantes y las dificultades, para que a partir del segundo semestre el maestro pueda tomar decisiones que reorienten su práctica pedagógica y puedan conducir a los chicos al logro finalmente de lo que se espera que logren en el grado en el que están. Bien, continuamos. Desde el inicio estoy mencionando que el kit es un conjunto de herramientas. ¿Cuál es ese conjunto de herramientas? ¿Cuáles son las herramientas que forman parte del kit? Son 3 herramientas. La primera, las pruebas. Las pruebas que van a permitir recoger la información sobre los logros y dificultades de los estudiantes. Entonces, pruebas en lectura, hay pruebas en escritura y pruebas en matemática. En el caso de escritura, adicionalmente a las pruebas, también hay una rúbrica, porque sabemos que no solo bastaría aplicar la prueba, es decir, no solo basta presentar al estudiante la consigna, que el estudiante escriba el texto de acuerdo con la consigna presentada, sino que es necesario valorar el texto presentado o escrito por el estudiante. Entonces, pensando en eso, no solo hemos hecho la prueba, sino también la rúbrica, mediante la cual ustedes pueden valorar, evaluar los textos producidos por los estudiantes. Bien, herramienta número 1. Herramienta número 2, el manual de uso. El manual de uso contiene un conjunto de orientaciones, de pautas que permiten usar el kit en sus diversas etapas. En la etapa de aplicación, cómo debe aplicar el maestro el kit. En la etapa de registro y sistematización de respuestas, es decir, cómo debe registrar las respuestas que dan los estudiantes y cómo sistematizarlas. Entonces hay otra herramienta que va a permitir eso, ¿no? También hay orientaciones para hacer el registro y sistematización de las respuestas. Hay orientaciones para hacer los análisis e interpretaciones de los resultados, ¿no? Y ahora tengo mis resultados, estos son los resultados de mis estudiantes, ¿qué tipo de análisis puedo hacer? ¿Cómo interpreto los resultados que he obtenido? Eso está pautado, está orientado. Hay un conjunto de orientaciones, preguntas, reflexiones que ayudan para esta actividad. Y finalmente, hay también orientaciones para retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes a partir de las respuestas que el estudiante da. ¿Correcto? Y esto se ha hecho gracias a que hemos hecho un piloto, hemos recogido respuestas reales de los estudiantes y sobre la base de estas respuestas reales de los estudiantes presentamos esos ejemplos de retroalimentación. Ojo, son ejemplos, son sugerencias que nosotros hemos podido articular, estructurar sobre la base de lo que hemos encontrado. Otras más, ustedes, estamos seguros, tienen la capacidad, tienen la creatividad y tienen esas ganas de poder hacer esa retroalimentación con los chicos para poder guiarlos y que en un futuro desempeño, entonces,
tengan un mayor éxito. La tercera herramienta es el registro. En el registro, entonces, el maestro va allí a poner cada una de las respuestas de los estudiantes y hay algunas preguntas que lo ayudan a hacer los análisis tanto a nivel individual de cada estudiante en las filas de cada una de las filas del registro, como a nivel de, por ejemplo, preguntas, ¿no? Un análisis por columnas que se hace de cada pregunta y se ve qué pregunta es errada con más frecuencia, qué pregunta es acertada con mayor frecuencia, etcétera. Entonces también se pueden hacer análisis por el conjunto de varias columnas que están agrupadas en asociación a una capacidad o a una competencia, ¿no? En el caso de lectura y de escritura, dado que es una sola competencia la que se evalúa mediante esas pruebas, es posible hacer esta asociación hasta el nivel de capacidad. En el caso de matemática, el registro está asociado hasta las competencias. Y no es que no se pueda asociar a las capacidades. De hecho, en otra parte del manual de uso hay una tabla que presenta todos los ítems, a qué competencia y a qué capacidad están asociados. Pero en el registro, a eso me refiero, en el registro, en los análisis se hacen pensando en la asociación entre los ítems y las competencias. En la siguiente diapositiva podemos apreciar en detalle qué información puede aportar el kit a nuestra labor de docentes. Por ejemplo, puede darnos información sobre qué aprendizajes ha logrado el estudiante, como hemos mencionado respecto del grado anterior, qué estudiantes tienen mayores necesidades de aprendizaje, qué aprendizaje de las competencias evaluadas aún siguen siendo un reto y qué otros sí fueron logrados, qué aprendizaje de las competencias evaluadas son más difíciles de lograr. Toda esta información la brinda el kit, brinda las pruebas y haciendo uso de las otras herramientas. En la última de las diapositivas vemos que este trabajo no solamente puede usarse a nivel individual, ¿no? Sino que puede usarse también a nivel de trabajo colaborativo. Es decir, el kit me permitiría hacer una reflexión no solamente relacionada a los aprendizajes de mis estudiantes, sino que, por ejemplo, todos los maestros de primaria nos podemos juntar y ver, por ejemplo, cómo van progresando los aprendizajes a lo largo de la escolaridad primaria, qué elementos de las tareas de evaluación suman en complejidad y permiten evaluar la competencia de una manera progresiva en el tiempo, ¿no? Puedo también compartir con mis colegas cuáles son las dificultades que en mayor proporción y frecuencia tienen mis estudiantes y ver qué tenemos en común, qué regularidad hay entre todos los estudiantes. Bien. Ya solo para cerrar, como información sumamente importante, el kit nos va a brindar la oportunidad de también aprovecharlo para el trabajo colaborativo. Es decir, nos va a permitir analizar junto con nuestros compañeros esta posibilidad de qué es aquello que pasó con nuestros estudiantes, qué es lo que lograron más, aquello que lograron menos. El kit nos puede servir como fuente de trabajo colaborativo. ¿Qué pasó? ¿Dónde encontraron mayores dificultades? ¿O dónde quizá nosotros hemos encontrado que quizá los estudiantes tuvieron algún elemento que nos da información sobre estas dificultades y avances que tienen? ¿Qué se les hace lo más sencillo? Entonces, hay que aprovechar la mayor cantidad tenemos la oportunidad de aprovechar de la mejor manera este kit también para ese trabajo colaborativo con nuestros compañeros. Podemos hablar de los resultados obtenidos, de comparar esos resultados, mirar en los grados cómo es que se diferencian estos resultados, como para que podamos encontrar también en la institución educativa sobre qué aspectos tenemos que ir poniendo el foco en relación al kit. Y ya solamente como para terminar, la idea de mirar a la evaluación como este elemento importantísimo que debe acompañarnos durante todo el proceso de aprendizaje y durante todo el año. Es decir, esto que siempre decimos tiene que hacerse realidad. La evaluación es un proceso constante e inherente a nuestro proceso de planificación, pero también cuando planifico
pero sobre todo cuando los estudiantes desarrollan la experiencia de aprendizaje, tiene que estar de manera constante, como bien ya lo han ido conversando y lo hemos venido conversando hoy día con Patti y Julio. Esa sería la presentación que nos ayudaría a entrar en esta lógica de refuerzo, primero la evaluación en este proceso de refuerzo, sobre todo este kit de evaluación, y pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias por el espacio.